Vaticano, la encarnación de la pureza espiritual y de intrigas complicadas. Es el centro del mundo católico y la residencia del Papa. Sin embargo, esta brillante moneda siempre ha tenido otra cara oculta, de la que se ha preferido no hablar. La historia del papado no solo está llena de oraciones, altruismo y espiritualidad, sino también de intrigas, crímenes trágicos, tratos secretos y leyes crueles. Durante casi 2000 años, el trono papal ha estado en el centro de la historia mundial. Los papas han coronado y derrocado emperadores, luchado por el poder con monarcas, llevado a cabo severos juicios de la Inquisición y vendido indulgencias, prometiendo la salvación de las almas a cambio de dinero. Detrás de los sólidos muros del Vaticano se han escondido secretos que recién ahora comienzan a revelarse gracias a archivos secretos. Pero, ¿de dónde proviene esta contradicción? ¿Cómo es que el poder, basado en las enseñanzas de Cristo, se convirtió en un instrumento de manipulación, intimidación e incluso violencia? ¿Qué tradiciones crueles y misteriosas se ocultaban tras los rituales espirituales de la Iglesia? ¿Y por qué los documentos relacionados con estos eventos permanecieron prohibidos durante siglos, incluso para los más influyentes académicos? Hoy nos sumergiremos en esta historia oculta. Veremos cómo la Santa Sede se convirtió en el escenario de los eventos más dramáticos y oscuros. Descubriremos quién estuvo detrás de las muertes misteriosas y desapariciones enigmáticas. Desvelaremos historias sobre rituales místicos y conspiraciones reales que ocurrieron dentro del Vaticano. También abriremos documentos que el Vaticano ha guardado durante tanto tiempo bajo 7 candados. Prepárense para un emocionante viaje histórico que les mostrará el Vaticano como nunca lo han visto. Seguiremos paso a paso desde los orígenes del papado hasta nuestros días, revelando páginas que generalmente permanecen en la sombra de la historia oficial. Para entender cómo el Vaticano se convirtió en el centro de un vasto poder espiritual y político, es necesario retroceder hasta el principio de la historia cristiana. En el siglo de nuestra era, cuando el cristianismo apenas comenzaba a surgir y aún no se había convertido en una influyente religión mundial. El primer papa romano es considerado el apóstol Pedro, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesucristo. Según textos cristianos ancestrales, fue a él a quien Jesús confió las llaves del reino de los cielos, pronunciando la frase que se convertiría en la base de toda la futura doctrina del papado. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estas palabras se convirtieron en la base para los obispos romanos, quienes comenzaron a considerarse sucesores de Pedro y portadores de su única autoridad espiritual. Sin embargo, la verdadera historia de la Iglesia primitiva resultó ser mucho más compleja y dramática. Tras la muerte de Cristo, las comunidades cristianas se encontraban esparcidas por la vasta extensión del Imperio Romano y estaban bajo constante amenaza y persecuciones por parte de las autoridades. En tales condiciones, no existía un poder centralizado. Cada ciudad tenía su obispo y líder espiritual, quienes a menudo competían entre sí por influencia y autoridad. Entre los líderes destacados sobresalían especialmente los obispos de las grandes ciudades, Alejandría, Antioquía y, por supuesto, Roma. Los obispos romanos, que más tarde fueron llamados papas, no podían jactarse del lujo y la grandeza que hoy asociamos con el Vaticano. Vivían bajo el constante temor de persecuciones, y muchos de ellos se convirtieron en mártires, entregando su vida por la fe. Según la tradición, el apóstol Pedro fue ejecutado crucificado cabeza abajo, ya que se consideraba indigno de morir de la misma manera que Cristo. Su sucesor, el Papa Lino, según los testimonios conservados, fue decapitado por orden de las autoridades romanas. El tercer Papa, Anacleto, también fue víctima de las persecuciones y murió mártir durante otra oleada de ataques contra los cristianos.
Una de las figuras más significativas de la primera época del papado fue el Papa Clemente I, que vivió a finales del siglo I. Es conocido por haber escrito la célebre carta a los Corintios, en la que expresó por primera vez de manera clara la concepción de la exclusividad del trono romano. Esta misiva fue provocada por graves conflictos dentro de la comunidad cristiana en Corinto, donde se había producido un cisma. Los líderes de la comunidad fueron derrocados, lo que desencadenó una feroz lucha por el poder y la autoridad entre los creyentes. Clemente I, en su carta, exigió a los cristianos de Corinto que restauraran a sus puestos a los clérigos depuestos, subrayando, a su vez, la especial autoridad espiritual de la Iglesia romana. De hecho, señaló que Roma tenía el derecho de intervenir en los asuntos de cualquier otra comunidad cristiana y de tomar decisiones vinculantes para todos los creyentes. Con esta carta, por primera vez en la historia de la Iglesia, se proclamó la idea de la primacía del obispo de Roma sobre otras iglesias. Según documentos eclesiásticos, Clemente también sufrió severas persecuciones, tras las cuales fue exiliado por las autoridades romanas a la remota Cersones, que se encuentra en el territorio de la actual Crimea. Allí fue ejecutado, arrojándolo al mar con un ancla en el cuello. Ya en aquellos tiempos lejanos, el poder sobre la Iglesia estaba ligado no solo a cualidades espirituales, sino también a ambiciones políticas e intrigas. Roma, siendo el centro de un vasto imperio, se convirtió en el escenario natural de la lucha por influencia. Alrededor del obispo romano surgieron numerosos debates y conflictos. Algunas comunidades reconocían la primacía de Roma, mientras que otras disputaban ferozmente este derecho, intentando conservar su autonomía e independencia. Con el tiempo, para consolidar sus posiciones, los obispos romanos comenzaron a enfatizar activamente su derecho único de ser herederos del apóstol Pedro. Al principio, esta idea era más bien simbólica, pero pronto se convirtió en una herramienta política con la que Roma buscaba fortalecer su influencia entre otras comunidades. Un verdadero avance en el fortalecimiento de la autoridad de los papas romanos ocurrió en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino el Grande adoptó el cristianismo y lo legalizó mediante el Edicto de Milán. A partir de este momento, el papado dejó de ser perseguido y obtuvo no solo poder espiritual, sino también poder secular. Alrededor del trono romano empezaron inmediatamente a surgir crueles intrigas entre los obispos. Roma se vio envuelta en una lucha por la influencia con otros centros de cristianismo, como Constantinopla, Alejandría y Jerusalén. Esta contienda no se limitaba a discusiones pacíficas sobre temas espirituales. A menudo iba acompañada de acusaciones de herejía, sobornos, intrigas políticas y crueles represalias contra los disidentes. A finales del siglo VI, la situación del trono papal seguía siendo extremadamente compleja e inestable. A pesar de que los papas ya contaban con cierta autoridad espiritual, su poder real era bastante limitado, y Roma se encontraba en un profundo declive. En esta difícil época, ascendería al trono un hombre que cambiaría radicalmente la situación y sentaría las bases del poder e influencia que el Vaticano poseería en los siglos venideros. Este hombre fue el Papa Gregorio I, conocido en la historia como Gregorio el Grande. Gregorio provenía de una familia noble romana, recibió una educación magnífica y desde joven mostró notables habilidades diplomáticas. Sin embargo, rechazó conscientemente los privilegios mundanos, vendió su rica herencia, repartió su dinero entre los necesitados y se retiró a un monasterio. Esta decisión le otorgó un enorme respeto entre los fieles y el clero. Cuando en el año 590 fue elegido papa, se enfrentó a una situación extremadamente difícil. Roma había sido devastada por guerras y epidemias, y la autoridad de los gobernantes seculares prácticamente había desaparecido. En tales condiciones, Gregorio asumió el liderazgo. Organizaba personalmente la defensa de la ciudad,
gestionaba la distribución de alimentos y ayudaba a aquellos que lo necesitaban, demostrando así que el trono papal podía gobernar tan bien como las autoridades seculares. Además, Gregorio llevó a cabo una reforma crucial en la administración de la Iglesia. Estableció una estricta jerarquía entre obispos y sacerdotes, controlando de cerca las actividades del clero y exigiendo su sumisión incondicional a Roma. Esta política fortaleció significativamente la posición del papado, sometiendo a su influencia prácticamente a toda la organización eclesiástica en Occidente. Una de las reformas clave de Gregorio fue la unificación del servicio religioso. Fue él quien recopiló los textos litúrgicos y creó un sistema riguroso de rituales que se hizo obligatorio para toda la Iglesia. Bajo su mando surgieron los famosos cantos gregorianos, obras musicales que se convirtieron en el estándar del canto coral en la Iglesia durante muchos siglos y ejercieron una enorme influencia en la cultura europea. Además, durante el papado de Gregorio, el Grande se inició la expansión seria del cristianismo en el norte de Europa. Enviaba misioneros a Inglaterra y otras regiones del norte, coordinando directamente su actividad y fortaleciendo la influencia de Roma entre los pueblos europeos. Gregorio también elevó significativamente la autoridad del trono papal ante los fieles, gracias a sus numerosos sermones y cartas, que se difundieron por toda Europa. En ellas subrayaba la necesidad de cumplir estrictamente con las normas morales y de arrepentimiento, creando la imagen de un verdadero líder espiritual. Sin embargo, a pesar de su espiritualidad y su activa participación en obras humanitarias, Gregorio, el Grande, se caracterizaba por una estricta intolerancia religiosa. Estaba convencido de que el paganismo representaba la principal amenaza para el cristianismo y consideraba su deber erradicar activamente cualquier manifestación de creencias antiguas. En sus cartas a los misioneros, instaba con vehemencia a destruir templos y santuarios paganos y, en los lugares donde era posible, convertirlos en iglesias cristianas. Hoy en día, tal política se percibe como un ejemplo de represión cultural y destrucción de tradiciones ancestrales. Sin embargo, en esos tiempos, este enfoque severo contribuyó a la rápida difusión y consolidación de la fe cristiana. La relación de Gregorio con los judíos era compleja y ambivalente. Por un lado, condenaba firmemente la violencia contra las comunidades judías e incluso tomaba medidas para protegerlas de ataques, lo que se consideraba un signo de cierta tolerancia en su época. Sin embargo, al mismo tiempo, mantenía una actitud reservada hacia la religión judía, viéndola como una amenaza a la pureza del cristianismo. Gregorio restringía rigurosamente los derechos de los judíos y limitaba su participación en la vida pública. Por ejemplo, emitió un edicto que prohibía a los judíos poseer esclavos cristianos, ya que consideraba inaceptable que los cristianos estuvieran bajo el control de personas de otras religiones. Irónicamente, la propia existencia de la institución de la esclavitud no le incomodaba. No veía un problema en la esclavitud, siempre y cuando los cristianos no estuvieran sometidos a dueños no cristianos. Sin embargo, junto con el fortalecimiento del poder y el crecimiento de la autoridad espiritual, el Vaticano inevitablemente se enfrentó a nuevos desafíos. Con el aumento de la influencia de la silla papal, comenzaron nuevos conflictos tanto dentro de la Iglesia como con poderosos gobernantes seculares de Europa. Gregorio, al establecer las bases del poder papal, también abrió una época de enfrentamiento entre el poder espiritual y el poder secular. Tras el fortalecimiento de la influencia papal, la sede apostólica se encontró en múltiples ocasiones con intrigas crueles y cínicas. Uno de los episodios más escandalosos y oscuros en la historia del papado ocurrió en la primera mitad del siglo X. Un contemporáneo de esos eventos, el obispo y diplomático Leutprando de Cremona, dejó testimonios detallados e implacables de ese tiempo,
que más tarde fue conocido como pornocracia o el gobierno de las prostitutas. Fue una época en la que la sede de San Pedro estaba en manos de mujeres ambiciosas de la influyente familia de los Teofilactos. Teodora y su hija, Marocia, se convirtieron en figuras clave de ese tiempo. Según las crónicas que han sobrevivido, la primera en establecer un control total sobre el papado fue Teodora, esposa de un influyente senador romano, Teofilacto. Su poder y influencia fueron la base para la elevación de su hija, la joven y extraordinariamente ambiciosa Marocia. Desde su juventud, Marocia se convirtió en amante del Papa Sergio II, y su relación era tan abierta y descarada que escandalizaba incluso a los habitantes de Roma, ya acostumbrados a los escándalos. Las fuentes de esa época informan que la conexión entre Marocia y el Papa, la relación de Sergio no solo resultó ser inmoral desde la perspectiva de la Iglesia, que prohibía estrictamente tales vínculos a sus clérigos, sino que claramente violaba cualquier norma moral de su tiempo. El romance entre el líder espiritual y una joven aristócrata se convirtió en un verdadero escándalo, ya que el Papa, como máxima autoridad, estaba formalmente obligado a mantener el celibato y una alta moralidad. Según los historiadores, de esta unión nació un hijo, Juan, quien en el futuro estaba destinado a ocupar el trono papal bajo el nombre de Juan XI. Se convirtió en papa en el año 931, siendo muy joven, aproximadamente a los 20 años. Su elección y posterior gobierno fueron un claro ejemplo del daño que había sufrido la estructura del poder papal. Juan XI no tenía en realidad el poder verdadero, y desde el inicio de su reinado, sus contemporáneos lo veían solamente como un instrumento de las ambiciones políticas y personales de su madre, Marocia. No tomaba decisiones independientes y dependía completamente de su voluntad y directrices. Sin embargo, las ambiciones de Marocia no se limitaban solo a esto. Para fortalecer su posición, se casó con las personas más influyentes y crueles de su época. Su primer esposo fue el duque Alberico Spoleto, con quien tuvo un hijo, Alberico II, futuro gobernante de Roma. Tras el asesinato de Alberico, Marocia volvió a casarse, esta vez con el margrave Guido de Toscana, lo que aumentó aún más su influencia política y le otorgó un poder absoluto sobre la ciudad y sus habitantes. Gracias a estos matrimonios y conexiones personales, se convirtió en la gobernante no oficial, pero en esencia única de Roma. Marocia no toleraba la desobediencia y se ocupaba sin piedad de cualquier persona que se interpusiera en su camino. Un ejemplo escalofriante de su brutalidad fue la ejecución del Papa Juan X. Cuando el pontífice intentó liberarse de su influencia, Marocia ordenó su captura y encarcelamiento, donde pronto fue asesinado con una almohada. Esta ejecución pública del Papa servía como testimonio sombrío de su incondicional poder sobre el clero y la ciudad. En el año 931, Marocia alcanzó el pináculo de su poder al casarse por tercera vez, esta vez con el rey de Italia, Hugo de Arles. El objetivo de este matrimonio era extremadamente ambicioso. Planeaba convertirse en reina y unir oficialmente el poder espiritual y temporal en sus manos. Sin embargo, este paso resultó ser la causa de su caída. Su hijo del primer matrimonio, Alberico II, se rebeló contra su madre, sin perdonarle el desprecio hacia sus derechos y poderes. Lideró una revuelta, tomó el control de Roma y encarceló a Marocia, donde pasó sus últimos años de vida en el completo olvido y la humillación. Las crónicas de la época abundan en impactantes acusaciones contra Marocia y su círculo. Sus contemporáneos la acusaban abiertamente de libertinaje, violencia, asesinatos e incluso incesto. Aunque los historiadores suelen abordar la última acusación con cautela, considerándola más bien un intento de subrayar la extrema degradación moral de la época que un hecho real. No obstante,
Incluso teniendo en cuenta posibles exageraciones, es evidente que el estado moral de la corte papal en esa época estaba en un nivel extremadamente bajo, y el propio trono se convirtió efectivamente en un juguete en manos de una aristocracia cruel y amoral. La depravación y la descomposición moral en Roma durante la Edad Media. A mediados del siglo X, los años de desenfreno y declive moral en Roma alcanzaron su apogeo con la elección de Juan XI al trono papal. Este joven pontífice pasó a la historia como uno de los líderes más viciosos e inmorales que han ocupado la Santa Sede. Su gobierno se convirtió en símbolo de la completa degradación del poder espiritual, transformando el palacio papal en un escenario de desenfrenados placeres, lujuria y brutalidad, nunca antes vistos incluso en los períodos más oscuros de la existencia del papado. Juan XI, nieto de la famosa y escandalosa Marozia, ascendió al trono en 1955, siendo aún un joven. Según diversas fuentes, su edad oscilaba entre los 16 y 18 años. Esta elección temprana fue posible gracias al poderoso apoyo de su padre, el influyente gobernante de Roma, Alberico II, quien logró asegurar a su hijo el trono papal, a pesar de su completa falta de educación espiritual y autoridad moral. Sin embargo, Juan dominaba hábilmente el arte de la intriga y utilizaba cínicamente su alta posición para satisfacer sus caprichos y pasiones. Sus contemporáneos dejaron numerosos testimonios sobre sus increíbles vicios, que iban más allá de las más liberales nociones de la época. Abiertamente desestimando las prohibiciones eclesiásticas, convirtió el Palacio Laterano, la residencia oficial del Papa, en un lugar donde se celebraban regularmente lujosas banquetes, acompañadas de desenfreno y orgías descaradas. En estos eventos, según afirmaban los cronistas, participaban tanto numerosas amantes y cortesanas como miembros del clero, a quienes el Papa conscientemente involucraba en sus diversiones, socavando así la autoridad de la Iglesia. Uno de los detalles más escandalosos, señalado por sus contemporáneos, fue la abierta y escandalosa relación de Juan XI con su prima, lo que en ese momento se consideraba no solo un acto inmoral, sino un grave delito contra todos los principios morales y eclesiásticos. Esta historia fue objeto de amplias discusiones y figuró en numerosas acusaciones en su contra. Según los testimonios de la época, las mujeres y jóvenes vinculadas al clero y cercanas a la Iglesia sentían un verdadero pavor hacia el Papa y trataban de evitar visitar el palacio papal, temiendo convertirse en víctimas de sus acosos o violencia. Los rumores sobre la brutalidad y depravación de Juan se propagaron tan lejos que los padres prohibían a sus hijas incluso acercarse a su lugar de residencia. Además, Juan XI era conocido por su amor a los juegos de azar y entretenimientos crueles. Organizaba en las salas papales juegos de apuestas durante los cuales se burlaba abiertamente de los ritos eclesiásticos, pronunciaba brindis sacrílegos e incluso adoraba a dioses paganos. La ceremonia de dedicación al sacerdocio en su presencia se convirtió en una comedia, ya que otorgó cargos eclesiásticos a sus conocidos y amigos borrachos, sin considerar en absoluto sus cualidades espirituales. No menos notoriedad gozó Juan incluso fuera del Vaticano. Cometió numerosos abusos en relación con mujeres, sin temer represalias ni sentir remordimientos. Cuando los familiares o esposos de sus víctimas intentaban objetar, el Papa se burlaba de ellos y amenazaba con represalias. Las crónicas mencionan directamente casos en los que golpeó brutalmente o ordenó golpear a sus oponentes, los encarceló o los ejecutó por acusaciones inventadas. En particular, se conservan testimonios de cómo ordenó cegar a uno de sus consejeros espirituales, sospechándolo de traición y conspiración contra él. Parecía que la crueldad y la depravación de Juan no conocían límites. Sus contemporáneos lo acusaban incluso de asesinatos, a veces por diversión y otras para eliminar a competidores políticos.
La imagen moral y espiritual del Papa sorprendió tanto a los habitantes de Roma, acostumbrados a la ilegalidad y la corrupción, que muchos lo consideraron la encarnación del Anticristo. Este comportamiento del Papa no pudo dejar de provocar un fuerte repudio, tanto entre los líderes eclesiásticos como entre los seculares de Europa. En 1963, el rey germánico Otto I, coronado previamente por Juan XI como emperador, se dirigió personalmente a Roma para poner fin a los desmanes del Papa. Convocó un sínodo especial, donde se expusieron numerosas acusaciones contra el pontífice: depravación, perjurio, asesinato y culto abierto a deidades paganas. Juan fue oficialmente destituido y se vio obligado a huir de la ciudad. Sin embargo, su exilio duró poco. En cuanto el emperador germánico abandonó Roma, Juan XI logró movilizar a sus seguidores, regresar con hombres armados, tomar la ciudad y vengarse brutalmente de sus oponentes. Ordenó ejecutar o desterrar a muchos de los participantes del sínodo que se atrevieron a enfrentarse a él, recuperando por un breve periodo su influencia y poder. El gobierno de Juan XI llegó a su fin en 1964, con su muerte repentina y misteriosa, cuyas circunstancias dieron pie a numerosos rumores. Según una de las versiones más extendidas, el Papa fue asesinado por el esposo de una mujer sorprendida en su encuentro amoroso. Según otra versión, murió de un derrame cerebral en el momento de cometer adulterio. La era de Juan XI quedó grabada en la memoria de la gente como la página más repulsiva e inmoral en la historia del papado. Sirvió como un sombrío recordatorio de lo bajo que podía caer la autoridad espiritual cuando caía en manos de una persona amoral y cruel, que no reconocía leyes ni límites. Sin embargo, incluso su desenfrenada depravación y crueldad no fueron el evento más increíble del que se hablaba en la Europa medieval. Entre las sombrías leyendas y las sensacionales crónicas de la Edad Media, ocupa un lugar especial la historia de la papisa Juana, que a primera vista parece completamente fantástica. Se trata de la narración de una mujer que supuestamente ocupó el trono papal en secreto. La leyenda de la papisa Juana sigue generando debates entre los historiadores y se mantiene como uno de los misterios del Vaticano. En aquella época, el estatus de las mujeres en la sociedad era completamente diferente. Se les negaba el acceso a la educación, se les prohibía participar en la vida espiritual y política, y la mera idea de que una mujer pudiera ocupar un alto cargo eclesiástico se consideraba absurda e incluso sacrílega. Por lo tanto, la propia historia de la papisa Juana parece especialmente sorprendente, dado que surgió en una época en la que tal cosa era imposible. Según la versión más difundida, los hechos ocurrieron a mediados del siglo IX, aproximadamente entre 853 y 855. Se supone que fue entonces cuando una mujer que se hacía pasar por hombre se sentó en el trono papal. La leyenda habla de una joven llamada Juana, nacida en una familia de monjes anglosajones. Desde temprana edad mostró excepcionales habilidades para el estudio. Para poder adquirir conocimientos y avanzar en la escalera eclesiástica, cerrada a las mujeres, comenzó a hacerse pasar por un joven. Bajo la máscara de hombre, Juana estudió en monasterios, profundizando en teología, filosofía y ciencias antiguas, y pronto adquirió la reputación de ser uno de los teólogos más brillantes y eruditos de su tiempo. Tras años de vagar y profundizar en el conocimiento, Juana llegó a Roma, donde su talento y conocimientos rápidamente atrajeron la atención del alto clero. Gracias a su ingenio y comportamiento intachable, la joven teóloga no tardó en escalar posiciones hasta ser elegida sucesora del Papa León I tras su muerte. Según la leyenda, durante 2 años, 5 meses y algunos días, Juana gobernó con éxito el trono papal bajo el nombre de Juan Anglicus. Su reinado se caracterizó por su sabiduría, determinación y profundos conocimientos,
tanto de cuestiones eclesiásticas como de problemas políticos. Celebraba misas, participaba en ceremonias oficiales e incluso conducía importantes negociaciones diplomáticas, sin levantar sospechas sobre su verdadero género. Pero todo cambió en un fatal día, cuando, según la leyenda, la papisa se dirigía al Palacio Laterano al frente de una solemne procesión desde el Vaticano. De repente, se desmayó en la calle y, para horror de la multitud, se supo que Juana estaba embarazada y dio a luz ante los ojos de numerosos testigos. La multitud, enfurecida y choqueada, la golpeó hasta matarla en el acto, y la Iglesia entonces hizo todo lo posible para borrar su memoria de la historia. Durante varios siglos después del presunto suceso, los historiadores no mencionaron esta leyenda. Las primeras confirmaciones escritas sobre la papisa Juana aparecieron solo en crónicas del siglo X, aproximadamente 400 años después de los acontecimientos. Esta circunstancia hace que los historiadores modernos aborden esta historia con una gran dosis de escepticismo. Existe la opinión de que este relato pudo haber surgido como una sátira o un panfleto, destinado a desacreditar al papado en la época de las reformas eclesiásticas y de acalorados debates sobre el papel de las mujeres en la religión y la sociedad. Sin embargo, la leyenda ganó una gran popularidad en la Edad Media, y algunos de sus elementos incluso se integraron en el folclore eclesiástico y urbano. Por ejemplo, durante mucho tiempo, circularon rumores de que, tras el incidente con la papisa Juana, se había instaurado un procedimiento especial en el Vaticano para verificar el sexo de los futuros papas. Según estos rumores, al nuevo papa se le sentaba en una única silla de mármol con un orificio, para asegurarse de que el pontífice electo era, efectivamente, un hombre. Según la leyenda, después de este procedimiento, la persona designada para ello anunciaba en voz alta a todos los presentes que se había confirmado el sexo del Papa y que no había dudas sobre su condición. No hay evidencia histórica creíble que respalde tal procedimiento. No obstante, esta historia continuó alimentando la imaginación a lo largo de varios siglos. Esta escandalosa leyenda se extendió especialmente en la época de la Reforma. Los reformadores protestantes utilizaron activamente esta historia como un mecanismo para desacreditar a la Iglesia Católica y al papado. Para ellos, la imagen de una mujer que ocupó secretamente el trono sagrado se convirtió en símbolo de la descomposición moral, el cinismo y la crisis de la autoridad espiritual en la jerarquía católica. Para el siglo X, la influencia del papado había alcanzado tal magnitud que los pontífices podían influir no solo en la vida espiritual de la sociedad, sino que también intervenían activamente en los asuntos políticos de toda Europa. Las relaciones entre los papas y los principales monarcas de la época estaban llenas de conflictos y luchas abiertas por la primacía. Uno de los episodios más destacados y simbólicos de este período fue la famosa caminata a Canosa, que pasó a la historia como uno de los momentos más significativos de la humillación del poder secular. En el año 1073, el Papa fue Gregorio VI, un hombre de carácter inflexible, decidido y firmemente convencido de la superioridad absoluta del poder espiritual sobre el poder secular. Creía que la autoridad suprema del Papa debía ser indiscutible y no aceptaba ninguna intervención por parte de reyes e emperadores en los asuntos de la Iglesia. El principal conflicto de la época fue la disputa sobre la investidura, es decir, el derecho a nombrar obispos y abades. Durante mucho tiempo, este derecho fue considerado un privilegio de reyes e emperadores, quienes designaban a los clérigos en sus territorios, controlando así a la Iglesia. Gregorio VI decidió poner fin a esta práctica, proclamando que solo el Papa tenía el derecho de nombrar y confirmar a los obispos. Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se negó rotundamente a aceptar esta demanda
y entró en una confrontación abierta con el Papa. En respuesta, Gregorio tomó rápidamente medidas drásticas. Excomulgó al emperador de la Iglesia, declarando que estaba despojado de todos sus derechos de poder. Para la Edad Media, esto significaba que cualquier súbdito podía desobedecerlo. Enrique se levantó contra él sin temer represalias por parte de la Iglesia. El emperador pronto se dio cuenta de la peligrosa situación en la que se encontraba. La excomunión le había privado del apoyo de una parte significativa de la nobleza y del clero, y muchos de sus vasallos se habían manifestado abiertamente en su contra. La única manera de restaurar su poder y mantener el trono era obtener el perdón del Papa. Enrique IV se dirigió a Italia para reunirse personalmente con el Papa Gregorio. En enero de 1177, el emperador llegó al castillo de Canosa, donde se encontraba el Papa en ese momento. Lo que sucedió a continuación chocó toda Europa. Gregorio VI se negó a aceptar de inmediato el arrepentimiento del emperador y lo hizo esperar 3 días a las puertas del castillo, vestido con el hábito de un pecador arrepentido. Enrique, acostumbrado a la opulencia y al respeto infinito, se vio obligado a suplicar humildemente al Papa por clemencia, convirtiéndose en objeto de observación de toda la nobleza europea. Solo en el 3er día, Gregorio le otorgó el perdón y lo restituyó en sus derechos. Sin embargo, la humillación en Canosa no fue el final del conflicto. Pasados unos años, Enrique IV nuevamente movilizó fuerzas y se enfrentó al Papa Gregorio. En 1104, el emperador logró entrar en Roma y sitiar al Papa en el castillo de San Ángel, obligando a Gregorio a abandonar la ciudad. Exiliado y despojado de apoyo, Gregorio VI falleció en 1185, sin haber recuperado su influencia ni su posición anterior. Otro conflicto emblemático que demostró el increíble poder del papado en la Edad Media fue el mandato del Papa Inocencio II, quien ocupó el trono papal desde 1118 hasta 1216. Fue él quien perfeccionó el sistema de influencia de la Iglesia sobre las decisiones políticas de los estados y los monarcas. Inocencio II creía que el Papa no solo tenía autoridad espiritual sobre las almas de las personas, sino también la máxima autoridad política otorgada por Dios, lo que le permitía controlar los destinos de los monarcas y sus súbditos. Llamaba al papado el sol que iluminaba toda Europa, afirmando que los reyes eran meras lunas que brillaban con la luz reflejada de la autoridad papal. Un ejemplo contundente de su inmenso poder fue el enfrentamiento con el rey inglés Juan sin Tierra. En 1208, a raíz de un conflicto sobre el nombramiento del arzobispo de Canterbury, el Papa impuso un estricto interdicto sobre Inglaterra, prohibiendo la celebración de servicios y sacramentos en todo el país. Inglaterra se sumió en un aislamiento espiritual y el pueblo, temiendo perder la salvación de sus almas, comenzó a expresar abiertamente su descontento con el rey. Bajo la presión de las circunstancias, Juan se vio obligado a ceder. En 1213, tomó una decisión sin precedentes al reconocerse oficialmente como vasallo del Papa y a Inglaterra como un feudo de la Santa Sede. Así, el Papa Inocencio II sometió completamente a uno de los monarcas europeos más poderosos de la época. Inocencio aplicaba métodos similares en otros países europeos. Se opuso activamente a los monarcas, excomulgó a reyes y ejerció presión para forzarlos a someterse antes del cambio de poder en algunos estados. Influía en las elecciones de emperadores y en la legitimación de monarcas, utilizando la autoridad eclesiástica como herramienta de presión política. Sin embargo, el acto más cruel del Papa Inocencio II fue la sofocación de los llamados albigenses o cátaros durante la Cruzada Albigense. Este episodio quedará marcado para siempre como uno de los ejemplos más tristes de la implacable lucha que el papado llevó a cabo contra cualquier forma de disidencia,
aún a costa de miles de vidas de personas que se consideraban cristianas. A principios del siglo XI, en el sur de Francia comenzó a difundirse una concepción religiosa conocida como catarismo. Los cátaros, también llamados albigenses por el nombre de la ciudad de Albi, rechazaban la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica oficial, condenando los sacramentos y criticando al clero por su riqueza y moral decadente. En el centro de su enseñanza se hallaba la fe en dos principios: el bien y el mal, el espíritu y la materia. Desde la perspectiva de los cátaros, el mundo material había sido creado por un Dios maligno, mientras que el alma humana pertenecía al Dios bueno. Por ello, creían que la verdadera salvación solo era posible a través de un desprendimiento total de las riquezas materiales y una estricta austeridad espiritual. La popularidad de este movimiento creció rápidamente, especialmente entre la población del sur de Francia, una región conocida como Languedoc. La sencillez y pureza de la doctrina cátara contrastaban marcadamente con la opulencia y la inmoralidad de la administración eclesiástica católica de la época. Muy pronto, los cátaros se convirtieron en una fuerza social significativa, amenazando la influencia del papado en una de las regiones más ricas de Europa. El Papa Inocencio II no podía tolerar esta amenaza a la autoridad de la Santa Sede. En un principio, intentó luchar contra los albigenses mediante medios pacíficos, enviando predicadores y misioneros para convertir a los cátaros de nuevo al catolicismo. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron infructuosos. En el año 1208, el Papa decidió recurrir al método más radical y implacable: declarar una cruzada contra los cátaros. En 1209 comenzó la infame Cruzada Albigense, que duraría más de 20 años. El Papa prometió a los participantes del Cruzada el perdón total de los pecados, como había ocurrido en las cruzadas a Tierra Santa, lo que atrajo a numerosos caballeros y aventureros de toda Europa. El ejército fue comandado por el caballero francés Simón de Montfort, un hombre cruel, ambicioso e inflexible. Desde el principio, la cruzada tomó un carácter increíblemente violento y sangriento. El primer golpe se asestó a la ciudad de Béziers, que fue capturada y completamente destruida. Según las crónicas, cuando los comandos preguntaron al legado papal cómo distinguir a los cátaros de los católicos ortodoxos, él respondió con palabras que se convirtieron en símbolo de la brutalidad de esta cruzada: «Matad a todos, Dios reconocerá a los suyos». Como resultado, casi todos los habitantes de Béziers murieron, incluidos mujeres y niños, cerca de 20.000 personas. Los años siguientes trajeron aún más destrucción. Las ciudades y pueblos sospechosos de simpatizar con los albigenses fueron reducidos a cenizas y sus habitantes exterminados sin piedad. Las tropas actuaron de manera extrema y metódica, borrando del mapa asentamientos enteros y destruyendo sin compasión a la población civil. Los albigenses más tenaces hallaron refugio en fortificaciones y castillos, como Montsegur y Carcassona. Sin embargo, estas fortalezas también fueron sitiadas y capturadas, tras crueles y sangrientos combates. El resultado de la campaña fue casi la completa erradicación de la fe cátara en el sur de Francia, así como la devastación y debilitamiento de la rica región de Languedoc. En el lugar de las tierras una vez prósperas, quedaron solo ruinas y fosas comunes. La represión de los albigenses se convirtió no solo en una tragedia para miles de inocentes, sino también en una lección severa para todos aquellos que se atrevían a desafiar la autoridad y las doctrinas de la Iglesia oficial. Al hablar de las cruzadas, es importante mencionar también el destino de los templarios, una orden caballeresca que fue traicionada por la misma Santa Sede en el momento en que se volvió demasiado influyente y rica. La historia de los templarios comenzó en el siglo X, cuando el emperador bizantino, Alejo Comneno,
solicitó ayuda a Europa Occidental para proteger al mundo cristiano de la invasión de los conquistadores musulmanes. En 1995, el Papa Urbano II respondió a esta solicitud y proclamó la primera cruzada a la Tierra Santa. Miles de caballeros emprendieron el camino para recuperar Jerusalén y proteger a los peregrinos. Fue entonces, tras la exitosa conquista de Jerusalén en 1999, cuando se fundó la famosa Orden de los Templarios, oficialmente llamada la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Su tarea principal era la protección de los peregrinos cristianos que viajaban por la Tierra Santa. Con el tiempo, la orden amplió significativamente su influencia y se convirtió en una poderosa estructura financiera con filiales por toda Europa. Los caballeros templarios se convirtieron en algunas de las personas más ricas e influyentes de su tiempo. Proporcionaban enormes sumas de dinero a los reyes y papas europeos. Administraban sus propias posesiones, castillos y granjas, estaban exentos de impuestos y se reportaban directamente al Papa, eludiendo el control de los monarcas locales. Su poder financiero comenzó a generar envidia y temor, especialmente en el rey francés Felipe IV, quien era un importante deudor de la orden. Así, a inicios del siglo XIV, los templarios se convirtieron en el centro de un conflicto político. Para el Papa y el rey, representaban una amenaza, dado que la orden poseía enormes riquezas e independencia. En 1313, por iniciativa de Felipe el Hermoso, comenzó una campaña sin precedentes contra los templarios, quienes fueron arrestados, acusados de herejía, sometidos a torturas y finalmente cruelmente destruidos. Los protocolos secretos de los interrogatorios a los caballeros templarios se conservan hoy en día en los archivos secretos del Vaticano, sobre el destino de los cuales hablaremos con más detalle más adelante. Solo en 2007. El Vaticano ha desclasificado parcialmente estos documentos por primera vez, revelando dramáticos detalles de cómo fue destruido de manera cruel y cínica uno de los órdenes más influyentes y acaudalados de la Edad Media. Tras la detención de los templarios en el año 1013, por orden del rey francés, Felipe I, comenzó un proceso judicial masivo, acompañado de torturas y vejaciones. En los protocolos secretos se registra cómo los caballeros fueron forzados a confesiones de los más absurdos delitos. Se les acusó de herejía, brujería, sodomía, blasfemia e incluso de llevar a cabo rituales satánicos. Bajo horribles tormentos, muchos templarios se vieron obligados a admitir lo que en realidad nunca habían cometido. Los historiadores coinciden en que una parte significativa de las acusaciones resultó ser falsa y fabricada. El rey francés necesitaba dinero y bienes del orden, y el Papa Clemente V debía consolidar su poder en declive. Además, las acusaciones de sodomía y otras indecencias eran maneras comunes de la época para desacreditar a oponentes incómodos y provocar indignación pública. Basado en estas confesiones falsificadas, el Papa Clemente V disolvió oficialmente el orden y sus riquezas fueron confiscadas. La mayoría de los caballeros fueron ejecutados, encarcelados o enviados a un confinamiento perpetuo en monasterios. Sin embargo, el templario más conocido y emblemático fue el último gran maestro de la orden, Jacques de Molay. Su trágico destino se convirtió en la base de una de las leyendas más famosas de la Edad Media. En marzo de 1314, tras años de torturas y humillaciones, Jacques de Molay fue condenado a muerte y quemado en la hoguera. Esto ocurrió en París, en la isla de la Cité, justo enfrente de la Catedral de Notre Dame. Según la leyenda, antes de que las llamas lo consumieran por completo, de Molay pronunció la famosa maldición dirigida al rey Felipe el Hermoso y al Papa Clemente V. Afirmó que se aparecería ante ellos en el juicio divino en el plazo de 1 año, prediciendo su pronta muerte. Sorprendentemente,
ambos realmente fallecieron poco después de la ejecución de Jacques de Molay. El Papa Clemente murió un mes después, a causa de una grave enfermedad, mientras que el rey Felipe pereció de un derrame cerebral durante una cacería menos de un año después de la ejecución del maestro. Los historiadores continúan discutiendo si realmente se pronunció esta maldición o si surgió posteriormente como un brillante detalle de la leyenda, simbolizando el merecido castigo por la monstruosa injusticia. Sin embargo, el hecho de que la coincidencia ocurriera solo intensificó la impresión y creó una leyenda perdurable que ha vivido durante 7 siglos. Ahora nos trasladamos a otra oscura época de la historia del papado, al final del siglo XVIII, cuando la Santa Sede era ocupada por uno de los hombres más amoral y crueles de su tiempo. Esta figura pasó a la historia con el nombre de Alejandro VI, aunque al nacer lo llamaron Rodrigo Borgia. Fue él quien convirtió el apellido Borgia en símbolo de desenfreno, corrupción y despiadada lucha por el poder. Rodrigo. Borgia nació en 1431 en España, en una familia de ricos aristócratas. Desde muy joven se convirtió en cardenal gracias a la protección de su tío, el Papa Calixto II. A pesar de cumplir formalmente con el celibato, Rodrigo nunca ocultó sus numerosas relaciones amorosas. Antes de ascender al trono papal, tuvo varios bastardos de diferentes amantes, a quienes luego envió lejos de Roma para que no interfirieran con sus ambiciones. Sin embargo, sus hijos más conocidos son los que tuvo con su amante permanente, Vanozza de Catania. Ella le dio 4 hijos, oficialmente reconocidos: Rodrigo, César, Giovanni, Lucrecia y Jofre Borgia. Considerados formalmente como sobrinos y sobrina del Papa, estos niños vivieron abiertamente con él, disfrutando de un ilimitado poder y riqueza. Cuando en 1492 falleció el Papa Inocencio VII, Rodrigo Borgia estaba listo para apoderarse del sagrado trono. Para asegurar su victoria en las elecciones, utilizó un método sin precedentes por su cinismo: el soborno abierto de los cardenales. Según relatan los contemporáneos, en la víspera de la elección, los sirvientes de Rodrigo llevaban a los cardenales grandes cofres llenos hasta el borde de oro, joyas y plata. Por la mañana, sin ningún tipo de vergüenza, Borgia fue elegido papa y tomó el nombre de Alejandro VI. Una vez en el papado, Alejandro comenzó a convertir el Vaticano en una propiedad privada de su familia. Nombró a sus hijos para los puestos más importantes, repartió abiertamente cargos eclesiásticos a cambio de dinero y no dudó en utilizar cualquier medio para consolidar su poder. La familia Borgia se convirtió en la más escandalosa de la historia. Como resultado, la corte papal se sumió en una atmósfera de total descomposición moral. Bajo el liderazgo de Alejandro VI, el Vaticano se transformó en un centro de desenfreno y orgías sin precedentes. Los contemporáneos describían famosos festejos llamados Bola de Castañas, organizados por su hijo César Borgia. En estas festividades se esparcían castañas asadas por el suelo del salón que debían recoger completamente desnudas las cortesanas, arrastrándose a 4 patas ante los espectadores, los cardenales, aristócratas y el mismo Papa. Luego, los invitados competían para ver quién pasaría la noche con más de estas mujeres. Los ganadores recibían caros regalos y premios del Papa. Este tipo de eventos desenfrenados se hicieron regulares en la corte de Alejandro VI, convirtiendo al Vaticano en un prostíbulo y a la capital espiritual del mundo cristiano en un criadero de vicios. Otro escándalo, según los rumores, fue la fiesta de Venus, durante la cual el Papa y su hijo organizaban orgías teatralizadas al estilo de la antigua Roma, donde los invitados de alto rango y miembros del clero participaban en actos indecentes, sin ocultarse y mostrando abiertamente su corrupción y falta de moralidad. Además, circularon rumores sobre posibles relaciones incestuosas dentro de la familia Borgia.
Todo Roma murmuraba sobre la cercanía entre el Papa y su hija Lucrecia, así como sobre sus supuestas intimidades con su hermano César. Aunque estos rumores no encontraron confirmación, se convirtieron en parte de la leyenda negra de la familia Borgia, que socavó definitivamente la autoridad del papado de aquella época. Sin embargo, la depravación no fue el único crimen de esta familia. Su nombre está indisolublemente asociado a numerosos envenenamientos y asesinatos políticos. Los opositores del Papa y su hijo eran regularmente convocados a lujosas festines y cenas, tras las cuales muchos de los invitados se enfermaban repentinamente y morían de dolencias misteriosas. Los contemporáneos estaban convencidos de que la comida y el vino en estas banquetes estaban envenenados por orden del Papa. La muerte del cardenal Arsino, que falleció poco después de cenar en los aposentos del Papa, adquirió especial notoriedad. Al día siguiente de su muerte, el puesto vacante se vendió por una suma exorbitante. Casos como este ocurrían con bastante frecuencia. El Papa Alejandro y su familia a menudo recurrían al veneno como una herramienta conveniente para eliminar obstáculos en su camino hacia la riqueza obtenida de los difuntos. La cantidad de muertes dudosas en la corte de Alejandro II era tan grande que nadie dudaba de la culpabilidad del Papa y sus parientes. Aunque no quedaron pruebas oficiales, las evidencias indirectas sobre sus crímenes eran tan numerosas que el nombre de Borgia se convirtió en sinónimo de intrigas astutas y asesinatos ocultos. Un papel fundamental en las intrigas políticas y familiares durante el mandato de Alejandro VI lo desempeñó su hija, Lucrecia. Los contemporáneos y los historiadores posteriores se preguntaron en varias ocasiones: ¿era Lucrecia una astuta intrigante que participaba conscientemente en los crímenes de su familia, o una víctima inocente de las ambiciones de su padre y la brutal política? Desde una edad temprana, Lucrecia se convirtió en una herramienta para Alejandro, ayudándole a alcanzar sus objetivos políticos. A los 12 años, fue casada con Giovanni Sforza, un poderoso gobernante de Pisa. Este matrimonio fue necesario para Alejandro VI con el fin de fortalecer los lazos con la influyente familia Sforza. Sin embargo, poco después de la boda, la situación política cambió y el Papa decidió anular el matrimonio en favor de una unión más ventajosa. Entonces, el esposo de Lucrecia fue acusado de un humillante defecto y el matrimonio fue anulada. Giovanni Sforza, humillado y ofendido, huyó de Roma y la reputación de Lucrecia fue empañada por un escándalo público por primera vez. Su siguiente esposo fue el joven y atractivo Alfonso de Aragón, príncipe de Nápoles. Esta vez, el matrimonio resultó ser feliz. Los jóvenes cónyuges se amaban sinceramente. Sin embargo, las ambiciones de Cesare Borgia, el hermano de Lucrecia, destruyeron nuevamente su felicidad. Cuando la alianza con Nápoles dejó de ser ventajosa para la familia, Alfonso fue brutalmente asesinado, supuestamente por orden de Césare. Los contemporáneos notaron que Lucrecia estaba desconsolada y lloraba amargamente a su marido fallecido, pero pronto tuvo que someterse nuevamente a la dura voluntad de su padre y hermano. Su último esposo fue el duque Alfonso de Este de Ferrara. Este matrimonio fue exclusivamente político y tuvo como objetivo fortalecer la posición de la familia Borgia en el norte de Italia. Sin embargo, contrariamente a las expectativas, precisamente en Ferrara, Lucrecia encontró paz y respeto. Se destacó como una sabia y generosa mecenas de las artes y la cultura, convirtiéndose en la favorita de los ciudadanos y ganándose el respeto en la corte, finalmente liberándose de la ominosa sombra de su padre y hermano. Sin embargo, su nombre, Lucrecia Borgia, siempre estuvo rodeado de escándalos y rumores. La acusaban de participar en intrigas familiares, de difundir venenos e incluso de mantener relaciones incestuosas con su padre y hermano. No obstante, hoy en día la mayoría de los historiadores
opina que Lucrecia fue más bien una víctima de las circunstancias y las ambiciones de su familia, que una participante activa en los crímenes. En los archivos secretos del Vaticano no se ha encontrado una sola prueba directa de su implicación en asesinatos o envenenamientos, aunque su nombre está firmemente ligado a la mala fama de los Borgia. Durante el papado de Alejandro VI, el uso práctico de las indulgencias vivió un nuevo renacer y comenzó a desarrollarse de manera activa. Aunque alcanzó su máximo esplendor más tarde, en la época de los papas Julio II y León X, la venta masiva de indulgencias se convirtió en una de las prácticas más cínicas y escandalosas de la Baja Edad Media. El Vaticano transformó el perdón espiritual de los pecados en un lucrativo negocio que generaba enormes ingresos y, al mismo tiempo, socavaba la autoridad moral de la Iglesia Católica. Inicialmente, las indulgencias eran documentos expeditos por la Iglesia que confirmaban la remisión del castigo por los pecados tras un sincero arrepentimiento y confesión. Sin embargo, a finales del siglo XV, especialmente bajo los papas Julio II y León XI, esta práctica fue sustancialmente modificada y sometida a control comercial. Ahora, cualquiera podía, sin sentir un verdadero arrepentimiento ni seguir estrictos procedimientos espirituales, simplemente pagar una cierta suma y obtener un documento que garantizaba el perdón completo, incluso por los pecados más graves. El sistema fue organizado de forma extremadamente eficaz y rentabilizada. Por toda Europa aparecieron comerciantes de indulgencias que viajaban de ciudad en ciudad, instando a la gente a comprar la salvación de su alma a cambio de dinero. Existían incluso listas de precios que especificaban los costos por diversos pecados. Por ejemplo, el adulterio requería una suma, mientras que el asesinato demandaba una más alta. También se vendían indulgencias especiales que prometían el perdón de los pecados de parientes fallecidos, supuestamente reduciendo su estancia en el purgatorio y acelerando su entrada en el cielo. A veces, la Iglesia incluso emitía indulgencias por anticipado, permitiendo obtener perdón por pecados que aún no se habían cometido. Esto sumió a la sociedad en la confusión, ya que abría el camino a los ricos para justificar cualquier acto inmoral. La práctica llegó al punto de que aristócratas y comerciantes adinerados, al poseer estas indulgencias, ya no sentían remordimientos al cometer crímenes, sabiendo que el perdón espiritual ya había sido pagado. Si bien el Papa Alejandro VI no fue una figura central en la vasta venta de indulgencias, fue durante su época cuando la corrupción y la prostitución moral florecieron dentro de la jerarquía eclesiástica. Su reinado se recuerda por la venta abierta de cargos eclesiásticos y el desarrollo de esquemas financieros, lo que creó una atmósfera de cinismo y facilitó la futura comercialización de los valores espirituales. Este comercio descarado provocó un poderoso rechazo entre los creyentes e intelectuales de toda Europa. La corte papal se convirtió en símbolo de un cinismo burdo, avaricia y degradación moral. La gente común se dio cuenta de que la espiritualidad y la fe se habían convertido en mercancías y su indignación creció rápidamente. Especialmente activa en la lucha contra esta vergonzosa práctica fue un monje y teólogo alemán, Martín Lutero. En 1517 publicó sus célebres 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Lutero criticó severamente esta práctica, considerándola un fraude manifiesto y una grotesca distorsión de la fe cristiana. Su protesta generó un enorme eco y fue el inicio de reformas que llevaron a un significativo cisma en el cristianismo occidental. Pronto, una ola de críticas y descontento abarcó toda Europa. La gente comenzó a dudar abiertamente de la autoridad del Papa y de toda la Iglesia Católica. La indignación popular dio origen a movimientos religiosos masivos que llevaron a la formación de nuevas confesiones protestantes, rechazando incluso el concepto de la venta de la salvación del alma.
Tras analizar los momentos más controvertidos de la historia del papado, ha llegado el momento de asomarnos a uno de los lugares más enigmáticos y fascinantes, los archivos secretos del Vaticano. Fue en la época del Renacimiento y la Reforma cuando comenzó la historia de esta misteriosa biblioteca, que continúa intrigando a historiadores, investigadores e incluso aficionados a las teorías de conspiración. Los archivos secretos del Vaticano fueron establecidos a principios del siglo XV por iniciativa del Papa Pablo, quien decidió recopilar todos los documentos y correspondencias significativas de la Santa Sede, acumulados a lo largo de los siglos. La palabra secreto originalmente significaba simplemente personal o privado. Sin embargo, con el tiempo, este término se ha visto rodeado de numerosas leyendas y mitos. Los archivos del Vaticano se transformaron en símbolo de conocimientos ocultos, inaccesibles para los simples mortales. Durante mucho tiempo, solo el Papa mismo y personas de su confianza designadas por él tuvieron acceso a ellos. Miles de documentos únicos que se encuentran aquí guardan secretos de los más grandes eventos de la historia europea y mundial, la correspondencia de los pontífices con reyes y emperadores, los veredictos de la Inquisición e incluso obras teológicas no publicadas. A continuación, examinaremos los documentos desclasificados más interesantes y misteriosos. Uno de estos documentos es la famosa bula papal titulada Levántate, Señor, emitida por el Papa León a mediados de junio de 1520. Este documento dio inicio a una de las revoluciones espirituales más significativas en la historia de Europa. La bula se dirigía contra el monje alemán y profesor de teología Martín Lutero. Como ya se mencionó, en 1517, él hizo una dura crítica a la práctica de venta de indulgencias y a la corrupción general de la Iglesia Católica. Las ideas de Lutero generaron un enorme impacto en toda Europa y se difundieron rápidamente gracias a la recién inventada imprenta. El Papa León X estaba extremadamente preocupado por la popularidad de sus ideas y decidió reprimir las opiniones herejes desde su raíz. En una bula emitida, condenó oficialmente las 41 tesis de Martín Lutero, declarando que eran heréticas y peligrosas para el cristianismo, y exigió que éste renunciara públicamente a sus ideas de inmediato. De no hacerlo, a Lutero se le amenazó con la excomunión, lo que en ese tiempo significaba una muerte social y espiritual. Sin embargo, la orden papal solo encendió una resistencia aún más fuerte entre Lutero y sus seguidores. El 10 de diciembre de 1520, como señal de protesta, Martín Lutero quemó públicamente la bula papal en la plaza de Wittenberg ante una gran multitud de seguidores y ciudadanos comunes. Este audaz acto se convirtió en un símbolo de la ruptura definitiva con Roma. Así, pronto llegó una respuesta desde el Vaticano. En enero de 1521, Lutero fue formalmente excomulgado de la Iglesia y considerado hereje. Sin embargo, este paso no intimidó al reformador. Por el contrario, solo fortaleció su determinación de continuar la lucha. Sus ideas se propagaron rápidamente por los países europeos, encontrando apoyo entre aquellos descontentos con la gran cantidad de abusos y la avaricia de las autoridades eclesiásticas. Como resultado, se desató una poderosa ola de movimientos reformistas que cambiaron para siempre el rostro del mundo cristiano y promovieron el surgimiento de las iglesias protestantes. Este documento se mantiene como una de las evidencias históricas más importantes de cómo la Iglesia intentó mantener su influencia y autoridad, pero se enfrentó a una protesta masiva que transformó para siempre el paisaje espiritual de Europa. Los archivos secretos continúan atrayendo la atención de investigadores ávidos de mirar tras el velo de los misterios y entender los verdaderos motivos y decisiones tomadas dentro de las paredes del Santo Sepulcro en momentos clave de la historia.
Ahora pasamos a uno de los temas más inusuales y a veces absurdos: los materiales que también se conservan con sumo cuidado en los archivos secretos del Vaticano. Se trata de documentos relacionados con el exorcismo y la expulsión de demonios. La práctica de expulsar espíritus malignos de una persona ha estado oficialmente presente en la Iglesia Católica desde los primeros siglos del cristianismo. No obstante, tuvo un crecimiento notable en el período tardío de la Edad Media, especialmente a partir del siglo XV, cuando la Iglesia se enfrentó a una ola de posesiones y histeria masiva en toda Europa. Fue entonces cuando la Inquisición y más tarde la Congregación de la Doctrina de la Fe comenzaron a recopilar sistemáticamente informes sobre casos de posesiones y exorcismos. En los archivos secretos del Vaticano se han conservado cientos de informes que detallan descripciones del comportamiento de los poseídos, testimonios de testigos y de los propios exorcistas. También existían disposiciones que indicaban que la realización de un exorcismo solo era posible con el permiso del obispo local. Se encontraban documentos en los que las personas acusadas de brujería, tras la realización de un exorcismo, eran reconocidas como completamente sanadas. Uno de esos testimonios es el informe sobre el exorcismo de una joven llamada Martha Breuer, de Alemania, datado en 1589. Según los archivos de la diócesis de Augsburgo y los protocolos judiciales, Marta mostraba los síntomas típicos de poseída. Comenzaba a gritar en latín, rompía crucifijos y hablaba con una voz masculina grave. Tras fracasadas intentonas de curación por parte de médicos locales, fue llevada ante un sacerdote exorcista especialmente entrenado. El exorcismo se llevó a cabo estrictamente según las normas de la Iglesia de la época y duró nada menos que 9 días. Cada día, el sacerdote pronunciaba oraciones especiales en latín, rociaba a la poseída con agua bendita y le imponía la cruz. En presencia de testigos, exigía repetidamente que el espíritu maligno abandonara el cuerpo de la joven, mencionando los nombres de los santos y del propio Jesucristo. En el 9º día, como quedó registrado en los documentos, Marta dejó de mostrar cualquier síntoma de posesión y fue oficialmente declarada curada. Los informes sobre este evento han sido traducidos al alemán moderno y ahora están disponibles para investigadores. Otro caso histórico, preservado en los archivos de la Inquisición de la ciudad de Bolonia, se refiere a una joven campesina llamada Marietta Baldini, que vivió en Italia en el año 2010. Según los documentos, Marietta comenzó a gritar de repente y afirmaba ver demonios merodeando por las paredes, además de mostrar agresividad hacia sus familiares. Primero fue interrogada por los inquisidores, sospechándola de prácticas de brujería. Sin embargo, fue un hecho raro que se reconociera que estaba poseída y no que fuera una bruja. El exorcismo sobre María se llevó a cabo en 2 ocasiones. Los sacerdotes, en presencia de los inquisidores, leían oraciones, la rociaban con agua bendita y le hacían la señal de la cruz en la frente y en las manos. Se prestaba especial atención a la larga lectura de salmos y a la pronunciación de oraciones contra los espíritus malignos. Tras el segundo ritual de exorcismo, la joven abandonó por completo su estado de posesión y fue declarada curada. Pasó el resto de su vida en un monasterio, sin regresar a los síntomas perturbadores que la aquejaban. Es interesante señalar que la práctica del exorcismo existe oficialmente en la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El Vaticano capacita periódicamente a sacerdotes en los rituales especiales y emite regularmente nuevas guías e instrucciones para la expulsión de demonios. Aunque en la actualidad la Iglesia aborda el exorcismo con mucho más cuidado y requiere un examen psicológico obligatorio, los rituales aún se llevan a cabo en todo el mundo, y los informes sobre ellos se añaden a los archivos secretos del Vaticano. Estos documentos no solo provocan sonrisas o asombro,
sino que también demuestran cuán seriamente y de manera exhaustiva la Iglesia ha considerado y sigue considerando la cuestión de la posesión demoníaca, registrando incluso los casos más absurdos en informes oficiales. Otro tema significativo y poco común es la investigación de los milagros relacionados con el proceso de canonización de los santos. La Iglesia tradicionalmente exige pruebas rigurosas de fenómenos sobrenaturales antes de reconocer oficialmente a alguien como santo. Para declarar a una persona santa, es necesario confirmar al menos 2 milagros realizados por sus oraciones tras su muerte. Por esta razón, a lo largo de los siglos se han acumulado numerosos casos únicos y meticulosamente documentados, cada uno de los cuales se examina en detalle y se conserva en los archivos del Vaticano. El proceso de confirmación de un milagro siempre ha sido extremadamente estricto y prolongado. Cuando se recibe un informe sobre algún evento sobrenatural, como la curación de un enfermo que los médicos han declarado irremediable, entra en acción una comisión especialmente designada. Esta comisión está compuesta por teólogos, canonistas y expertos médicos que llevan a cabo una investigación minuciosa. Su principal objetivo es asegurarse de que los acontecimientos no puedan explicarse por causas naturales y conocimientos científicos de la época. Primero, se estudian detenidamente los testimonios de quienes fueron testigos del evento. La comisión entrevista a todos los que tienen algún tipo de relación con el milagro, registrando y analizando sus relatos. Luego se suman los expertos médicos, que analizan cuidadosamente el estado de salud del paciente. Para ello, a menudo recurren a historias clínicas, resultados de análisis, diagnósticos y conclusiones de médicos. En la parte teológica de la investigación, se verifica si realmente se produjo la curación tras la oración dirigida a un candidato específico a la santidad. También es crucial establecer si esta curación fue instantánea y completa. Solo aquellos casos de curaciones que no se pueden explicar desde el punto de vista médico y que están directamente relacionados con la oración a una persona determinada pueden clasificarse como milagros. Uno de los casos más conocidos y documentados de milagro es el relacionado con la canonización del Papa Juan Pablo II. En 2005, la monja francesa Marie-Simone Pierre recibió una cura de una forma grave de la enfermedad de Parkinson después de una ferviente oración al Papa Juan Pablo. Todos los exámenes médicos confirmaron la ausencia total de síntomas de la enfermedad y tras una exhaustiva investigación, este fenómeno fue oficialmente reconocido por el Vaticano como un milagro. Sin embargo, posteriormente, varios neurólogos independientes expresaron serias dudas sobre la validez de su diagnóstico. Algunos especialistas creían que la monja podría no haber padecido realmente Parkinson, sino un síndrome psicógeno, cuyos síntomas a menudo desaparecen bajo la influencia de un fuerte estímulo emocional o psicológico, como la fe sincera. Otro ejemplo que se conserva cuidadosamente en los archivos del Vaticano es la canonización del Santo Padre Pío, un famoso monje italiano y estigmatizado del siglo XX. Uno de los milagros confirmados durante su canonización fue la inexplicable curación del niño, Matteo Caletti, de una meningitis mortal en 1999. Los médicos no podían entender cómo ocurrió la recuperación completa e instantánea del niño tras la oración de sus padres al Padre Pío. Sin embargo, su figura está rodeada de relatos aún más fantásticos, como la aparición de estigmas o heridas sangrantes, al igual que las de Jesucristo, que supuestamente no sanaban durante décadas y carecían de explicación médica. Además, hay numerosos testimonios de testigos que afirmaban que el Padre Pío poseía la capacidad de biolocalización e incluso teletransportación. No obstante, estos fenómenos inusuales no han sido demostrados científicamente y a menudo han sido objeto de críticas por parte de escépticos. Muchos médicos y científicos
han sugerido que los estigmas del Padre Pío podrían ser el resultado de autolesiones o manifestaciones de enfermedades cutáneas, raras, mientras que los rumores sobre teletransportación y biolocalización se basaban exclusivamente en conjeturas absurdas sobre las que ni siquiera tiene sentido entablar una conversación seria. Otro ejemplo destacado y misterioso relacionado con los secretos del Vaticano son los célebres secretos de Fátima, 3 visiones proféticas que, según las afirmaciones de la Iglesia Católica, fueron recibidas por 3 niños pastores portugueses en Fátima en 1917. Estas visiones han suscitado durante décadas un interés vivo y una multitud de debates tanto entre líderes religiosos como en círculos científicos. Durante varios meses, los niños afirmaron que se les había aparecido la Virgen María, quien les transmitió 3 mensajes o secretos especiales relacionados con el destino de la humanidad. Los 2 primeros secretos fueron revelados por la Iglesia en la década de 1940. Contenían advertencias sobre futuras catástrofes, guerras, persecuciones a los creyentes, así como la conclusión de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Sin embargo, el tercero, el más intrigante y enigmático, permaneció cerrado en los archivos secretos del Vaticano hasta el año 2000. Después de largos años de espera y especulación, el 26 de junio de 2000, el Vaticano finalmente publicó oficialmente el texto del tercer secreto. Según la versión oficial, esta profecía describe la visión de un ángel con una espada de fuego, simbolizando la ira divina y el sufrimiento inminente de la humanidad. A continuación, se menciona a un obispo vestido de blanco, que junto a otros obispos, sacerdotes y fieles, sube a una montaña, donde son asesinados por soldados. El Vaticano interpretó esta visión como una predicción del atentado contra el Papa Juan Pablo II, que tuvo lugar el 13 de mayo de 1981, justo 64 años después de la primera aparición en Fátima. Sin embargo, inmediatamente después de la publicación, surgieron serias disputas y dudas sobre si la versión publicada por el Vaticano es realmente el texto completo de la profecía original. Algunos católicos e investigadores independientes afirmaron que el tercer secreto, en realidad, oculta predicciones más serias y aterradoras que por alguna razón la Iglesia decidió mantener en silencio. Los escépticos y científicos examinan esta historia desde un ángulo diferente, resaltando las razones psicológicas y socioculturales que propiciaron la aparición de tales fenómenos. Muchos historiadores y psicólogos sostienen que las visiones de los niños de Fátima podrían haber sido el resultado de una sugestión masiva y de una histeria religiosa, especialmente en el contexto del miedo y la angustia que prevalecían en Europa durante la Primera Guerra Mundial. El doctor en psicología John Nichol, conocido investigador de fenómenos paranormales, señala que las visiones infantiles en Fátima encajan bien en el contexto de la histeria colectiva que se experimentaba en las comunidades rurales de aquella época. Según su opinión, los niños podrían haber creído sinceramente que habían visto a la Virgen María. Sin embargo, esto no necesariamente implica un verdadero milagro, sino que refleja más bien el estado psicológico de la sociedad en medio de una crisis y de la guerra. A pesar de ello, los textos de los secretos de Fátima, especialmente el tercer secreto, son algunos de los documentos más profundamente estudiados en los archivos del Vaticano. Expertos e historiadores de la Iglesia han analizado cuidadosamente cada palabra, buscando comprender el mensaje que intentaron transmitir al mundo 3 pequeños niños de una aldea portuguesa. Continuando con el tema de los enigmáticos archivos del Vaticano, no se puede pasar por alto uno de los temas más debatidos de la actualidad: los objetos voladores no identificados,
y la cuestión de la existencia de vida extraterrestre. A pesar de las numerosas afirmaciones de los conspiracionistas sobre documentos ocultos en el Vaticano que confirmarían la existencia de extraterrestres o contactos con ellos, hasta la fecha no se ha hecho público ningún tipo de confirmación oficial de este tipo. Sin embargo, es conocido que en los altos niveles de la jerarquía eclesiástica, especialmente entre teólogos y filósofos vaticanos, se llevan a cabo discusiones activas sobre la posible existencia de vida extraterrestre y su influencia en la fe cristiana desde hace muchos años. Estos debates no solo son ocultos por la Iglesia, sino que incluso se publican y comentan en respetadas publicaciones vaticanas y en los medios de comunicación. Una de las discusiones más significativas y llamativas se produjo en 2008, cuando el padre José Gabriel Funes, director de la Oficina Astronómica del Vaticano, declaró abiertamente en una entrevista con el periódico oficial del Vaticano que la creencia en la existencia de vida extraterrestre puede coexistir con el catolicismo. Destacó que el universo es tan vasto y diverso que la existencia de vida en otros planetas parece bastante probable. Además, añadió que incluso si tales seres extraterrestres existen, también son criaturas de Dios. La Observatorio del Vaticano, considerado el más antiguo instituto astronómico del mundo, organiza regularmente conferencias y seminarios científicos sobre el tema de la vida extraterrestre y su posible impacto en la religión. En estas discusiones participan tanto clérigos como destacados astrónomos de todo el mundo. Por ejemplo, Monseñor Corrado Balducci, un prominente teólogo del Vaticano, ha hablado abiertamente sobre la posibilidad de la existencia de vida inteligente más allá de la Tierra. La Tierra, subrayando que la Iglesia debe estar abierta a discutir tales cuestiones. Otra figura importante es el hermano Gaisalmantia, un astrónomo jesuita estadounidense que trabaja en el Observatorio del Vaticano. Ha señalado en varias ocasiones que el descubrimiento de vida extraterrestre no solo no contradice la fe, sino que, por el contrario, profundiza en la comprensión de la grandeza y el propósito del Creador. Es interesante notar que tales declaraciones progresistas y abiertas por parte del Vaticano no siempre fueron la norma. El reconocimiento oficial por parte de la Iglesia de que la Tierra gira alrededor del Sol se hizo únicamente en 1992, siglos después del juicio a Galileo, quien había expresado esta idea mucho antes. Así, la posición oficial del Vaticano sobre la existencia de extraterrestres no se reduce a una negación o al encubrimiento de este tema, sino que más bien se orienta hacia su comprensión filosófica y teológica. A pesar de la falta de documentación secreta sobre contactos con civilizaciones extraterrestres en los archivos del Vaticano, centrémonos ahora en los documentos relacionados con eventos mucho más reales y trágicos del siglo XX, como la participación del Vaticano en el rescate de nazis, las posibles conexiones del Vaticano con el régimen nazi tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial siguen siendo objeto de profundas investigaciones y debates. Este período, conocido como las Rutas de los Ratones, representa uno de los capítulos más oscuros en la historia de la Santa Sede. Aunque parte de los datos archivados ha estado oficialmente disponible desde 2020, muchos documentos siguen siendo inaccesibles o se encuentran en proceso de tratamiento y análisis. Por lo tanto, la comprensión completa de estos eventos y el verdadero papel de algunos miembros de alto rango de la Iglesia siguen siendo un misterio, lo que genera numerosos debates acalorados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos criminales de guerra nazis de alto perfil se enfrentaron a amenazas de juicio y castigo por sus crímenes. Para evadir la justicia, una parte significativa de ellos aprovechó las rutas secretas, que contaron con el apoyo activo de ciertos representantes de la Iglesia Católica, quienes facilitaron el traslado de nazis a países de América del Sur, principalmente Argentina, Brasil, Paraguay y Chile.
Estas rutas recibieron su nombre debido a su naturaleza clandestina y a la forma en que los criminales de guerra se ocultaban de la justicia. Algunos documentos se hicieron accesibles gracias a la divulgación parcial de los archivos. Existen testimonios de que ciertos líderes eclesiásticos, monasterios, así como la organización humanitaria internacional Cruz Roja, en diferentes grados, colaboraron en la provisión de refugio y la emisión de documentos falsos para los fugitivos. Uno de los ejemplos más conocidos es el caso del obispo Alois Hudal, un clérigo austríaco que recibió el apodo de «obispo marrón» por sus evidentes simpatías hacia el régimen nazi. Los documentos indican que Hudal participó activamente en la organización de las escapadas de oficiales de las SS, como Adolf Eichmann y Josef Mengele. A través de sus conexiones y el amparo de instituciones eclesiásticas, estas personas lograron obtener documentos de identidad falsos y cruzar el océano sin problemas. Sin embargo, la parte más importante, y aún no resuelta de esta historia, es el papel del Papa Pío X, cuyo pontificado coincidió con la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra. Aunque en el año 2020 los archivos de su pontificado se hicieron accesibles a los investigadores, la mayor parte de los documentos aún está en proceso de análisis, y su estudio y publicación definitiva aún no se han completado. Esto suscita muchas preguntas sobre cuál fue realmente la posición del Papa y por qué, sabiendo de los crímenes de los nazis, no impidió su ocultación. Algunos historiadores sugieren que Pío X no tanto ayudó intencionadamente a los nazis, sino que ignoró en silencio las acciones de ciertos representantes de la Iglesia, creyendo que de esta manera protegía a la Iglesia del creciente peligro comunista. Otros investigadores van más allá, afirmando que en los archivos podrían existir documentos que confirmen directrices directas del pontífice o su círculo cercano para brindar apoyo a los fugitivos. Los académicos e historiadores aún esperan con ansias la culminación del trabajo sobre todos los documentos relacionados con el periodo del pontificado de Pío. Solo tras su publicación se podrá entender completamente el papel del Vaticano en uno de los capítulos más trágicos de la historia del siglo XX. Otra página oscura de la historia contemporánea del Vaticano son los numerosos escándalos financieros relacionados con la institución oficialmente denominada Instituto para las Obras de Religión. Esta organización, destinada a gestionar los fondos de la Santa Sede y financiar proyectos eclesiásticos y benéficos, ha estado en repetidas ocasiones en el Centro de Investigaciones Internacionales que han tratado sobre corrupción, lavado de dinero e incluso vínculos con el crimen organizado. El Banco del Vaticano fue fundado en 1942 por el Papa Pío con el propósito de manejar los flujos financieros de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde su creación ha estado rodeado de un profundo secretismo. Esta institución no estaba sujeta a reguladores bancarios internacionales y no divulgaba información sobre sus clientes, quienes a menudo se ocultaban tras números de cuenta sin detalles personales. Tal secretismo creaba condiciones ideales para el posible uso del banco en esquemas financieros dudosos y la atracción de fondos ilegales. Incluso antes de la creación oficial del Banco del Vaticano en 1929, la Santa Sede recibió significativas compensaciones financieras como resultado de los pactos de Letrán con el régimen de Benito Mussolini. Estos fondos se convirtieron en la base del poder financiero del Vaticano, y parte de ellos se utilizó para establecer una red de inversiones y estructuras financieras internacionales, muchas de las cuales permanecieron en la clandestinidad y sin control. Uno de los escándalos financieros más conocidos del siglo fue la historia relacionada con Roberto Calvi, presidente del Banco Italiano. Ambrosiana, que tenía vínculos estrechos con el Banco del Vaticano, en 1982. Calvi fue encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres,
y su muerte rodeada de numerosos misterios y sospechas de homicidio. Pronto se descubrió que el Banco Ambrosiana estaba al borde de la quiebra debido a maniobras millonarias y la ilegal transferencia de fondos al extranjero. El Vaticano se vio profundamente involucrado en este escándalo, ya que el Banco del Vaticano era un accionista significativo de Ambrosiana, y muchas cuentas a través de las cuales se realizaban operaciones financieras sospechosas pertenecían a él. El arzobispo Paul Marcinkus, que dirigía el banco en esos años, desempeñó un papel crucial en estos acontecimientos. Marcinkus era considerado una persona influyente e intocable. Sin embargo, tras el colapso del Banco Ambrosiana, cayó bajo la atenta vigilancia de las autoridades judiciales de Italia y otros países. A pesar de numerosos intentos de llevarlo ante la justicia, Marcinkus evitó el proceso penal gracias a la inmunidad diplomática otorgada por el Vaticano. Otro caso sonado ocurrió en los años 90, cuando la Fiscalía italiana y los organismos reguladores financieros internacionales iniciaron una investigación sobre el posible lavado de dinero a través del Banco del Vaticano. Durante la investigación, se reveló que a través de las cuentas financieras de esa institución circulaban grandes sumas relacionadas con la mafia italiana, en particular con la famosa organización de la Cosa Nostra. Como resultado de esta investigación, varios banqueros italianos con estrechos vínculos con el Banco del Vaticano fueron detenidos. Sin embargo, el propio banco y su dirección nuevamente lograron evitar un procesamiento judicial directo, amparándose bajo la protección de la soberanía de la Santa Sede. La razón por la cual el Vaticano se ve tan a menudo envuelto en fraudes financieros y escándalos no radica solo en su hermetismo y secretismo, sino también en su único estatus legal. El Banco del Vaticano no estaba formalmente sujeto a la supervisión bancaria internacional, y los intentos de los reguladores financieros de acceder a sus documentos y cuentas generalmente se encontraban con una decidida resistencia y con la inmunidad diplomática. Esta circunstancia hacía del Vaticano un lugar extremadamente atractivo para ocultar capitales dudosos y llevar a cabo operaciones clandestinas. Solo después de una serie de escándalos sonados y presiones internacionales en las últimas décadas, el Vaticano se vio obligado a llevar a cabo reformas, haciendo que el funcionamiento del banco fuera más transparente y abriendo algunos documentos financieros para su revisión por organismos de control internacionales. Sin embargo, muchas preguntas permanecen sin respuesta y una serie de documentos siguen cerrados y custodiados de manera segura. Los escándalos financieros y los asuntos secretos están estrechamente relacionados con la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado fue uno de los más cortos de la historia. Murió repentinamente, solo 33 días después de su elección en 1978. La versión oficial indicaba que la causa de la muerte fue un ataque al corazón. Sin embargo, numerosas contradicciones y extrañezas relacionadas con las circunstancias de su fallecimiento han dado lugar a teorías sobre un posible asesinato y conspiraciones ocultas dentro del Vaticano. Juan Pablo I, elegido como el sucesor de San Pedro el 26 de agosto de 1978, era considerado una persona modesta, sincera y alejada de intrigas. La ostentación y la ambición de poder le eran ajenas. Desde el principio de su breve pontificado, expresó su deseo de llevar a cabo reformas en las actividades financieras del Vaticano, aumentando la transparencia y la apertura del Banco Vaticano. Esta intención no pudo dejar de generar inquietud en ciertos círculos, especialmente entre aquellos con estrechos vínculos con los escándalos y manipulaciones financieras anteriores. En la mañana del 29 de septiembre de 1978, el Papa fue encontrado muerto en su cama. El comunicado oficial indicaba que Juan Pablo I había fallecido por un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, las circunstancias del hallazgo del cuerpo del Papa resultaban sumamente sospechosas. Fue descubierto por la hermana Vincenza,
una de las monjas que cuidaban de los aposentos papales. Ella llamó de inmediato al secretario y a los médicos. No obstante, el primer informe médico fue emitido sin llevar a cabo una examinación detallada ni una autopsia, lo que constituyó una grave violación de los procedimientos establecidos. Poco después de la muerte del pontífice, comenzaron a surgir numerosas extrañezas e incongruencias. Por ejemplo, hubo discrepancias sobre la hora y las circunstancias en las que se halló su cuerpo. Inicialmente se informó que el Papa sostenía un libro de imitación a Cristo. Sin embargo, luego se descubrió que eran documentos relacionados con nombramientos y destituciones de altos cargos eclesiásticos. Además, la hermana Vincenza, quien encontró el cuerpo, fue expulsada del Vaticano poco después de este acontecimiento. Ante tales contradicciones y misterios, surgieron teorías que afirmaban que Juan Pablo I había sido víctima de un asesinato. Los partidarios de esta teoría creen que la posible razón del crimen radicaba en su intención de cambiar radicalmente el sistema financiero del Vaticano, eliminar a las personas influyentes implicadas en la corrupción y posiblemente realizar cambios significativos en la dirección del Banco Vaticano. Sus críticos señalaban que el pontífice, siendo demasiado ingenuo y honesto, podía no haber comprendido la magnitud de la amenaza que representaban aquellos cuyos intereses financieros podrían verse amenazados por sus reformas. Entre los sospechosos, según los defensores de la teoría de la conspiración, se encontraban altos funcionarios eclesiásticos, representantes del Banco Vaticano, así como influyentes fuerzas externas relacionadas con la mafia financiera internacional. En particular, el arzobispo Paul Marcinkus, quien dirigía el banco y tenía fuertes lazos con varios escándalos financieros anteriores, se convirtió en una de las figuras clave de esta versión. Algunos investigadores han sugerido que sus propios intereses podrían haber estado en peligro. Sin embargo, la investigación oficial capaz de disipar todas las dudas nunca llegó a llevarse a cabo. El Vaticano se negó a llevar a cabo la autopsia del Papa, invocando tradiciones y normas, aunque procedimientos similares se habían realizado en situaciones excepcionales en el pasado. Esta decisión solo intensificó las sospechas y conjeturas, convirtiendo la muerte de Juan Pablo I en uno de los eventos más enigmáticos y debatidos del siglo XX. Otra oscura incógnita que ha captado la atención durante varias décadas es la misteriosa desaparición de Emanuela Orlandi, una joven de 15 años, en 1983. Emanuela, hija de un funcionario del Vaticano, desapareció el 22 de junio de 1983 cuando se dirigía a su lección de música en el centro de Roma. La niña, que vivía con su familia en el territorio del Vaticano, simplemente no regresó a casa y desde entonces se desconoce su destino. Casi de inmediato, la desaparición de Emanuela atrajo una enorme atención pública y su búsqueda rápidamente se convirtió en uno de los casos criminales más sonados de Italia en el siglo XX. Las primeras hipótesis de la investigación planteaban la posibilidad de un secuestro de Emanuela con fines de chantaje al Vaticano. Sin embargo, el caso tomó rápidamente un giro extremadamente misterioso cuando desconocidos comenzaron a llamar a la familia Orlandi. Los llamantes afirmaban que Emanuela estaba en su poder y exigían la liberación de Mehmet Ali Aka, un terrorista turco que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, pronto las autoridades comenzaron a dudar de la veracidad de esta versión, sospechando que las llamadas telefónicas podrían haber sido solo un truco para desviar la atención de las verdaderas razones detrás del secuestro. Posteriormente, surgieron testimonios y teorías que vincularon la desaparición de Emanuela con poderosas estructuras financieras y criminales en Italia. La versión más comúnmente aceptada sugiere la posible participación de la mafia italiana, en particular de la organización criminal romana, conocida como la Banda Magliana. Algunos testigos y exmiembros de la banda
afirmaron que Emanuela fue secuestrada para presionar a altos funcionarios del Vaticano que debían grandes sumas de dinero a la mafia. Según otros testimonios, Emanuela podría haber sido testigo involuntaria de información peligrosa relacionada con las finanzas del Vaticano, y su desaparición fue un medio para ocultar tales hechos comprometedores. Uno de los episodios más resonantes de este caso estuvo relacionado con las declaraciones de Sabrina Minardi, examante del líder de la banda magliana, Enrico De Pedis. Minardi afirmó que Emanuela había sido efectivamente secuestrada por orden de la mafia y que había sido mantenida en diferentes apartamentos de Roma durante un tiempo, después de lo cual su rastro se perdió. De Pedis, asesinado en 1990, fue encontrado enterrado en el área de la iglesia de Santa Polonia, lo que desató una ola de escándalos y especulaciones sobre sus estrechos vínculos con el Vaticano. Durante mucho tiempo, el Vaticano mantuvo silencio y evitó discutir el caso Orlandi. No obstante, en los últimos años, bajo la presión de la opinión pública y la familia Orlandi, la Santa Sede ha tomado una serie de medidas para colaborar con la investigación. Sin embargo, muchos documentos que podrían arrojar luz sobre este crimen siguen estando clasificados y no son accesibles para investigadores independientes. Esta oscura historia también se entrelaza con otro gran escándalo que, en las últimas décadas, ha causado un daño considerable a la reputación del Vaticano: el escándalo relacionado con los crímenes contra niños por parte de sacerdotes. En la década de los 90 y a principios de los 2000, la Iglesia Católica se enfrentó a graves acusaciones de encubrimiento sistemático de casos de abuso infantil. Se identificaron numerosos casos en todo el mundo, en los que cientos de sacerdotes y obispos fueron acusados de crímenes contra menores. Muchas de estas acusaciones fueron respaldadas por documentos internos de la Iglesia, que indicaban que altos representantes del Vaticano y de las diócesis locales habían ocultado durante años tales crímenes, trasladando a los clérigos culpables a otras parroquias en lugar de entregarlos a la justicia. El reconocimiento oficial por parte del Vaticano de estos crímenes y el inicio de amplias reformas, bajo la dirección del Papa Francisco, fueron un paso importante hacia adelante. Sin embargo, muchos investigadores y defensores de derechos humanos creen que aún queda un largo camino por recorrer para lograr la total transparencia y responsabilidad de la Iglesia por sus acciones. Tanto en el caso de Emanuela Orlandi como en el de los crímenes contra niños, numerosos documentos siguen siendo secretos y la verdadera magnitud de lo ocurrido aún no se ha revelado. Estas historias siguen siendo relevantes en la actualidad. Las conclusiones se convierten en un capítulo doloroso y complicado en la crónica del Vaticano, obligando a la Santa Sede a abrir lentamente y de mala gana los archivos y a reconocer verdades incómodas. Hoy hemos explorado los momentos más oscuros de la historia del Vaticano y hemos descubierto que incluso un lugar sagrado puede esconder secretos profundos y repugnantes. Comprender los hechos históricos nos ayuda a darnos cuenta de cómo el poder religioso puede convertirse en un instrumento de juegos políticos, intrigas y corrupción, planteando preguntas incómodas y abriendo los archivos del pasado. No solo desentrañamos misterios, sino que también aprendemos a ver la realidad tal como es. Gracias por acompañarnos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, dejen su me gusta y compartan su opinión en los comentarios. Aún hay muchas historias emocionantes y secretos revelados por delante.